Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y esperados del mundo de las telenovelas turcas, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien, esa pareja que nos robó el corazón en pantalla y nos hizo soñar despiertos. Si eres fan de las historias de amor apasionadas, de esas que te hacen suspirar y creer en el destino, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, te recuerdo algo súper importante: suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. No quieres perderte ninguna de nuestras aventuras por el fascinante mundo del entretenimiento. ¿Listos para embarcarnos en este viaje romántico? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas que no solo brillan individualmente, sino que juntos formaron una química tan explosiva que traspasó la pantalla y se convirtió en una sensación. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué los unió? Y lo más importante, ¿qué hace que su historia sea tan cautivadora para millones de personas alrededor del mundo? Bueno, todo comenzó como muchas grandes historias en el set de filmación. Imaginen esto, la vibrante y colorida Turquía, el telón de fondo perfecto para que dos jóvenes talentosos se conozcan. Su encuentro tuvo lugar durante la grabación de la exitosa serie Senkalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. Una coincidencia increíble, ¿verdad? El título de la serie parece que predijo el futuro para ellos. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue palpable. Hande, con su carisma natural y su belleza deslumbrante, interpretaba a Eda, una joven soñadora y luchadora. Kerem, por otro lado, encarnaba a Serkan Bolat, un empresario exitoso pero algo frío y distante. La dinámica entre sus personajes era fascinante: la chica que desafía al hombre de hierro, el romance que florece entre la adversidad y las malinterpretaciones. Pero más allá de la ficción, algo estaba sucediendo en la vida real. Las redes sociales, siempre atentas a cada detalle, comenzaron a notar una conexión especial entre Hande y Kerem. Las fotos juntos fuera del set, las entrevistas donde se les veía riendo cómplices, los pequeños gestos de afecto, todo alimentaba la especulación de que su relación iba mucho más allá de una simple amistad. Al principio, como suele suceder, trataron de mantener su relación en privado. Es comprensible, ¿verdad? El mundo del espectáculo puede ser implacable, y proteger su espacio personal es fundamental. Sin embargo, el público estaba fascinado. La química en pantalla era tan real, tan convincente, que era difícil creer que fuera solo actuación. Sus seguidores, que ya eran legión, se convirtieron en sus detectives personales, analizando cada detalle, buscando pistas. Y poco a poco los rumores se hicieron más fuertes, alimentados por avistamientos en público, por declaraciones ambiguas y por ese brillo especial en sus ojos cuando hablaban del otro. El momento cumbre, cuando la relación se hizo oficial para el público, fue casi tan esperado como el final de la serie. Fue un proceso gradual, lleno de anticipación. No fue un anuncio abrupto, sino una confirmación que se fue gestando, construida sobre esa fuerte conexión que ya habían forjado con su audiencia. Y cuando finalmente confirmaron su amor, la noticia explotó. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de artículos de noticias, de vídeos de sus mejores momentos. Se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Lo que realmente cautivó a la gente fue la autenticidad que proyectaban. Hande Erçel, conocida por su talento actoral y su belleza, se mostraba genuina y cercana. Kerem Bürsin, un actor con una gran base de fans, también demostraba una faceta más romántica y tierna junto a Hande. Juntos transmitían una imagen de una pareja joven, exitosa, enamorada y sobre todo, real. Sus publicaciones conjuntas, ya fuera en Instagram o en otras plataformas, siempre generaban miles de me gusta y comentarios. Parecían disfrutar de su tiempo juntos, compartiendo momentos cotidianos, viajes y celebraciones. Esa naturalidad fue un bálsamo para muchos, en un mundo donde a menudo se percibe todo como una fachada. Los fanáticos se involucraron profundamente en su historia. Para muchos, eran el epítome de un romance moderno. Seguían cada uno de sus movimientos, celebraban sus éxitos individuales y compartían la alegría de sus momentos juntos. Se crearon miles de fanpages, foros de discusión y grupos en redes sociales dedicados a ellos. Era más que admiración por su trabajo, era una conexión emocional, casi como si ellos también fueran parte de ese cuento de hadas.
La serie Love is in the Air no solo fue un éxito gracias a la trama, sino también a la energía que Andy y Kerem le imprimieron, y a esa química que el público esperaba ver fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hace que un romance entre celebridades sea tan fascinante? Creo que tiene que ver con la idealización, con la fantasía. Ver a dos personas hermosas, talentosas y exitosas encontrarse y enamorarse es, en cierto modo, un reflejo de nuestros propios deseos y esperanzas. Andy y Kerem, con su historia, nos permitieron soñar un poco. Nos recordaron que a pesar de las dificultades de la vida, el amor puede florecer de las formas más inesperadas. Y sobre todo nos mostraron que cuando el amor es genuino, es difícil de ocultar. Su popularidad se extendió mucho más allá de Turquía. Las telenovelas turcas tienen un alcance global impresionante y Andy y Kerem se convirtieron en embajadores de ese fenómeno. Sus redes sociales se llenaron de comentarios en diferentes idiomas, de personas de todas partes del mundo que seguían su relación con gran interés. Se convirtieron en un fenómeno cultural, un tema de conversación recurrente en foros de entretenimiento, en artículos de prensa y en debates entre fanáticos. Por supuesto, como en toda historia de alto perfil, también hubo momentos de especulación y rumores, momentos en los que la presión mediática pudo haber sido intensa. Sin embargo, la forma en que manejaron su relación, con una mezcla de transparencia y respeto por su privacidad, les ganó aún más admiración. Parecían tener un gran entendimiento mutuo y un fuerte sentido de equipo. Más allá de la pasión y el romance, su historia también es un testimonio del poder de la conexión humana. Andy y Kerem, a través de su relación, inspiraron a muchos. Demostraron que es posible encontrar el amor en el lugar menos esperado, que la vida puede sorprenderte, y que la felicidad a menudo se encuentra en los momentos más simples, compartidos con la persona adecuada. Y aunque, como muchas historias de amor, la vida toma giros inesperados y a veces las relaciones evolucionan de maneras que no anticipamos, el impacto de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja sigue siendo innegable. El recuerdo de su romance, de la química que compartían, y de la alegría que transmitían, perdura en la memoria de sus fans. Su historia se ha convertido en un capítulo importante en la narrativa del entretenimiento turco, un ejemplo de cómo la vida real y la ficción pueden entrelazarse de manera tan cautivadora. En resumen, hemos explorado el fascinante romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su primer encuentro en el set de Love is in the Air, hasta la explosión mediática que generó su relación. Hemos visto cómo su química traspasó la pantalla, conquistando el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Hemos hablado de la autenticidad que proyectaban, de la forma en que cautivaron a su audiencia y de cómo se convirtieron en un fenómeno cultural. Su historia nos recuerda el poder del amor, la importancia de la conexión humana y cómo, a veces, el destino tiene un guión propio. Y hasta aquí nuestro recorrido por uno de los romances turcos más comentados. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Eran fans de su relación? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman las historias románticas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor. Adiós.